¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Rósulo? A ver, Rósulo, vamos a comenzar la clase contigo. Tus compañeros ya, me imagino con la grabación, ya ellos se pondrán al día. Bueno, esta clase va a servir para la PC, ya que sería en la sexta semana. Y la quinta semana, ya les, otra vez vuelvo a, ¿no?, a repetir de que eh, la quinta semana va a ser más que todo una práctica o una enseñanza, ¿no? Va a ser una enseñanza, en el laboratorio, vamos a simular, ¿no? Ahí ya les pondré en el momento de que comience el laboratorio de la otra semana, ahí les pondré el objetivo, ¿no?, a realizar. Bien, entonces lo que sí necesito es que descarguen ese link y, y descarguen el programa. ¿Ya? En la semana 5, ahí también por si acaso he colocado el link para que ustedes procedan a hacer la descarga. Bien, entonces, bueno, entonces vamos a comenzar con la clase. Bien, entonces, hasta ahora nosotros hemos estado hablando de la primera ley, la ecuación de la energía, la ecuación de la continuidad, ¿no? Sustancia pura. Bueno, son unos temas que ya nosotros debemos haber practicado bastante, ¿no? Y ya hemos tenido experiencia con ello. Pero ahora a eso se le suma, ya a eso se le suma la segunda ley para complementar todos esos conocimientos, ya para que no se salga nada, ¿no? En otras palabras, es que todos los problemas de la naturaleza tienen que cumplir con la primera ley, ecuación de continuidad, y cerrar con la segunda ley, ¿no? Para que todo esté conforme, ¿ok? A ver, vamos a ver de qué trata la segunda ley. Bien, bien muchachos, la segunda ley está involucrada o está relacionada con todo lo que se refiere a la entropía o con el desorden que hay en el universo. ¿Bien? Entonces, lo vamos a ver en los ciclos, cuando el fluido experimenta una serie de procesos, ¿no? Como por ejemplo, cuando tenemos el compresor dentro del ciclo, ¿no? Por ahí una turbina, una bomba, intercambiadores de calor, condensadores, etcétera, que van a estar dentro de ese ciclo. Entonces, ¿qué sucede? Que al momento de que el fluido comienza a pasar por diferentes tipos de dispositivos que conforman un ciclo, entonces ahí es donde vamos a encontrar ciertas pérdidas y también podríamos decirle que irreversibilidades, donde el fluido ya no es igual que antes. Sin embargo, por algunas consideraciones ideales, por ahí podemos hacer algunas excepciones, ¿no? Pero bueno, en sí, la segunda ley tiene que ver mucho. Un momento. Bien, entonces,
En este caso, ya cuando veamos los temas con ciclos, vamos a ver en qué momento se estaría aplicando esto de la segunda ley, o mejor dicho, tratando lo que es la entropía. Bien, otro punto, el análisis completo de los ciclos, como sabemos, requiere la segunda ley. Entonces vamos a tener que ver desigualdades o inecuaciones, ¿ya? De eso trata la segunda ley, ¿ok? Pero son inecuaciones simples, ¿ya? O condiciones más que todo. Tercer punto, ¿qué es la entropía o qué mide? Pues simplemente es una medida de desorden en el universo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, les comento, eh, por ejemplo, yo puedo quemar un papel. Ese papel, una vez que está hecho cenizas, yo no puedo retornarlo a su origen, ¿no? O a su forma de papel, ¿ya? Entonces, ahí simplemente yo ya no puedo regresar, ¿no? O también puedo yo considerar otro ejemplo. Eh, es más fácil destruir que construir, ¿no? Por ejemplo, un terremoto. Todo se cae, todo se destruye. ¿En cuántos segundos? ¿No? En cuestión de segundos. Pero para construir todo aquello, entonces hay que tener un cierto tiempo, ¿no? Un cierto, digamos, toda una planificación, ¿no? Que va a llevar, pues, un determinado tiempo para poder llegar a construir lo que fue simplemente, pues, destruido. Entonces, es un desorden, ¿no? Lo que ocurre ahí. Otro, por ejemplo, tú tienes un huevo, lo vas a sancochar, ya tienes un huevo duro, ¿qué sucede? Ya no puedes regresar ese huevo duro a su origen, ¿no? Y así, hay múltiples ejemplos en la naturaleza en la cual nosotros ya no podemos volver, ¿no? Sin embargo, un fluido casi que podemos llegar, si nosotros un fluido, por ejemplo, que está en fase líquida, hacemos que se desvíe por todo un proceso, por todo un ciclo, donde va a tener que pasar a la fase de vapor para luego tener que volver a la fase líquida, pues sí, lo puedo hacer. Bajo mecanismos lo puedo hacer. Sin embargo, voy a tener que considerar las pérdidas que ha sufrido ese fluido durante su camino. ¿Ok? Sin embargo, algún porcentaje yo puedo considerar de que es aún lo mismo que yo construí o lo mismo con lo cual yo partí. ¿Ok? Entonces, ese es un claro ejemplo del fluido de que puedo considerar como que vuelve a ser el mismo, ¿no? Después de todos los ejemplos anteriores que cité. Bien. Entonces, ya volviendo al tema de inecuaciones, que es este de acá, hay que tener bien claro esta desigualdad, cosa que les confunde a muchos, ¿ya? Entonces, no hay que confundir variación de entropía, que es este triangulito de acá, símbolo de variación, con la entropía general, la cual ustedes están viendo aquí que no tiene ningún triángulo, no hay ninguna variación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la entropía generada en el universo tiene una condición única, tiene que ser mayor o igual a cero. ¿Qué sucede con esa entropía generada en el universo de desorden? Simplemente, si fuera negativo, cosa que simplemente sería imposible, pues entonces esta de acá no está dentro de las condiciones. Recuerda que solamente es mayor o igual a cero. Bien, si es mayor o igual a cero, nosotros desprendemos dos posibilidades. O es mayor o es igual. Cuando sea mayor que cero, el proceso es irreversible. Y cuando sea igual a cero, el proceso es reversible. ¿Ok? Entonces ahí nos quedamos con cualquiera de estas dos que pueden suceder, ¿no? La tercera, ya saben que está de más, no pertenece a la inecuación original, que es esta de acá. Pero bueno, aparte de hablar de eso, hay otra cosa más por tener en cuenta y no confundir.
la variación de entropía en el sistema y la variación de entropía en los alrededores. Para eso nosotros cuando iniciamos con la clase o en nuestras primeras clases, habíamos hablado de ¿qué? De sistema, ¿cierto? Sistema encerrado por cierta frontera y que los alrededores estaban por acá. ¿Muy bien? ¿Qué cosa quiero decir con esto? Bueno, esa definición o ese concepto básico todavía me va a seguir sirviendo, en este caso, para esta ecuación. Variación en el sistema de entropía, o sea, quiere decir que aquí hay una variación de entropía y acá también va a haber otra variación en los alrededores. Y sumados los dos, sería la entropía generada en el universo y eso es que tiene que ser mayor o igual que cero. Y aquí te da una acotación donde me dice que el cambio o variación de entropía en un sistema puede ser negativo durante el proceso. Entonces, ¿quién es negativo? Él, de él te está hablando, de él. Él puede ser negativo. Él puede tener signo negativo. ¿Ok? Lo único que sí hay que tener en cuenta que si él es negativo, entonces este tendrá que ser positivo por ley para que por lo menos, si hablamos de la misma magnitud, sea igual a cero. O, en su defecto, esto de acá sea mayor en magnitud y a la vez con el signo contrario para que pueda llegarse a esta desigualdad. ¿Ok? Ahora, no simplemente puede ser siempre negativo la variación de entropía en el sistema, esto puede ser positivo también, ¿ok? Y esto también puede ser, y lo de acá, puede ser negativo, ¿ok? Siempre buscando que se cumpla esta inecuación, ¿ok? Simplemente, cuando te está haciendo la observación de que la variación en el sistema puede ser negativo, es para que no te asombres y te confundas y digas, profe, pero si usted ha dicho y en la fórmula está de que la entropía siempre tiene que ser mayor o igual a cero. Pero ya te dije, esta condición es para todo, para estos dos sumados, y mejor dicho, es para este, ¿ok? Nunca va a ser negativo, por eso que estoy diciendo, no, no puede ser menor que cero, porque es un proceso imposible. Pero el que sí puede ser negativo es este de aquí, este triangulito, variación en el sistema, ¿ya? Entonces, eso es lo que yo quiero que tú no confundas, ¿ok? Bien, y aquí tenemos un ejemplo rápido para poder entender de que esto puede ser negativo, o la variación de entropía en mi sistema puede ser negativo. ¿Por qué? Por lo siguiente. Miren acá, el típico ejemplo de cilindro émbolo, ¿ya? Y su interactuando con los alrededores. Me dice que esta variación en mi sistema es menos 2 kJ por Kelvin. Y la variación en los alrededores es 4 kJ por Kelvin. Entonces, si yo sumo acá variación del sistema menos 2, más variación en los alrededores más 4, menos 2 más 4, simplemente tengo 2 kJ por Kelvin generado en el universo, lo cual se cumple con esto de acá. Y profesor, ¿y por qué es menos 2? ¿Por qué la variación de entropía en mi sistema es menos 2? ¿Qué cosa quiere decir eso? Pues simplemente quiere decir de que hay calor que se está yendo, ¿ya? Se está yendo al exterior. Entonces, es tal como la convención de signos del cual yo les había hablado, de que, de que cuando yo tengo un trabajo o tengo calor que se está yendo hacia afuera del sistema, entonces, ¿qué cosas son? Son pérdidas, entonces serían negativos. Por lo tanto, también la variación de entropía también sería negativa, tal como vemos aquí.
Bien, muchachos, entonces, ¿todo ok? ¿Se entendió? ¿Todo ok? A ver, muchachos, no participación, ¿ah? ¿Todo bien? Ok. Bien, muchachos, aquí tenemos un ejemplo de una fuente con un sumidero, que es lo mismo que hablar de un sistema y hablar de sus alrededores, ¿ya? Es lo mismo. Entonces vamos a ver cómo es que vamos a operar este ejercicio. Me dice, una fuente de calor 800 Kelvin pierde 2000 kJ de calor hacia un sumidero, el cual se encuentra a 500 y hay otro que se encuentra a 700. Muy bien. Determine qué proceso de transferencia de calor es más irreversible. Muy bien, y hay que considerar esto de aquí. A ver, esto de aquí no lleva triángulo, ¿ya? Ok, muy bien. Entonces, hacemos lo siguiente. Entropía generada es igual a la entropía en la fuente. Ojo, hay que recordar, eso sí, tendría que hacerles recordar que la entropía es calor entre temperatura, ¿ok? ¿Ya? Eso sí hay que tener en cuenta. Entonces, la variación de entropía que en la fuente me dice que está a 800 Kelvin y que se pierde 2000 kilojoules. Entonces quiere decir que sería menos 2000, no es que se pierde, joule. Entonces quiere decir que sería menos 2000, no es que se pierde, sería menos 2000 kilojoules. Y luego esto se divide entre la temperatura de la cual emana la fuente, que sería en este caso 800 Kelvin. ¿Eh? Ahora, si ese calor se pierde de la fuente, ¿a dónde va a parar? Va a parar al sumidero. Entonces el sumidero es el que recibe esos 2000. Y él, bien, a ver. Y el sumidero sería 500 Kelvin. Bien. Ahora, ese es en el caso A. Ahora para el caso B, lo mismo, ¿no? Entropía generada es igual a, ¿qué cosa pasaría? Se van esos 2000
y se van esos 2000 y los reciben los alrededores, en este caso el sumidero también recibe 2000. ¿Ya? Los 2000 que se fueron de la fuente los recibe el sumidero. Y para esto hay que dividir, pues, ¿no? A qué temperatura estaba la fuente y a qué temperatura estaba el sumidero. En este caso, estamos hablando de 800 Kelvin. Y acá estaríamos hablando de 780 Kelvin. Bien, entonces, ahora sí les voy a pedir la ayuda de calcular. ¿Cuánto es la entropía generada en el primer caso? A ver, muchachos, ¿están acompañando la clase? A ver, ¿cuánto es en el primer caso, la entropía generada? A ver, muchachos, a ver, Rósulo, ¿cuánto es la entropía generada? 1.5, ¿bien? 1.5 kilojoule por Kelvin. Y aquí la entropía generada, en el segundo caso, ¿cuánto es? Cero punto cero seiscientos cuarenta y uno. Muy bien. Kilojoule por Kelvin. Entonces solamente me hizo una pregunta simple donde me dice qué proceso de transferencia de calor es más irreversible. Los dos son irreversibles porque los dos son mayores que cero, ¿no? Sin embargo, el más cercano, pues, lógicamente, es el caso B. Entonces, este caso A sería el más irreversible, ¿no? Esta sería la respuesta, la parte A. Muy bien. Bueno, ¿está ahí todo bien? No, porque esta es entropía, ¿ok? Entropía no tiene esas unidades. Ok.
Bien, bien muchachos, ahora sí. Vamos a ver cómo es que la entropía vamos a encontrarla en la sustancia pura. Esa es nuestra segunda, o mejor dicho, ¿cuál segunda? Esta es nuestra última propiedad específica que aparece en las tablas termodinámicas. Recuerden que ya habíamos visto la energía interna en esas tablas, habíamos visto también la entalpía, ¿no? Habíamos visto también el volumen específico y había uno que faltaba que era la entropía, ¿no? ¿Cómo funciona? La entropía también funciona de la misma forma que las demás, ¿ok? ¿Cómo? Simplemente vamos a ver que en la sustancia pura, cuando ustedes tengan la campana, pues lo único que van a encontrar, que si quieren encontrar esa entalpía en cualquier punto, pues sería dado por el SF, ¿no? Este SF más la calidad multiplicado por el SFG. Listo, muchachos. Nada más, igual que lo anterior con las otras propiedades. Lo que sí, de nuevo aquí, o lo nuevo aquí, es nuestro plano TS. ¿Ok? Bueno, les comento. Todo lo que tiene que ver con volumen específico está dado por esta línea. Esta línea de aquí tienen que reconocerla. Y ojo, en forma tridimensional, como ya les había dado la vez anterior, ¿no? En un diagrama. Esto es, muchachos. Esto de aquí no es que se vaya para arriba, chicos. Esto se está yendo para atrás. Hay un plano atrás, hay un eje en la parte de atrás. ¿Ok? Entonces, eso significa, aquí estas líneas punteadas, entonces significan volúmenes específicos, pero simplemente volúmenes constantes, ¿no? Entonces, todo esto aquí es como si fuera un corte que se hace a la campana, ¿no? Y se va aquí por detrás, ¿ya? Solamente a reconocer esta nueva forma y tienen aquí toda la entropía, los valores de entropía, los valores aquí de la temperatura y los volúmenes específicos y también van a encontrar qué cosa, las isóbaras, ¿no? Que son estas líneas que ya ustedes han visto anteriormente, ¿no? Las isóbaras, ¿no? Ahora aparecen de esta forma, ¿ok? Que también son como cortes que se hacen, ¿no? Cortes paralelos, son cortes paralelos ¿a dónde? Paralelos a este eje de la entropía, ¿no? Y se van para atrás también, así como la forma tridimensional que les había comentado. ¿Muy bien? Bien. ¿Todo claro hasta ahí? ¿Mm? ¿Todo claro hasta ahí? Este gráfico TS va a ser nuestro nuevo diagrama termodinámico. Va a ser el más usado e incluso va a ser el que más vamos a ver a partir de ahora cuando entremos a ciclo, porque ya con esto estamos terminando la unidad 1. ¿Ok? Bien. ¿Todo claro hasta aquí? No escucho, muchachos. Muy bien. Ok. Ahora, vamos a hacer un ejemplo. Eh, Miren, muchachos. Me dice, un recipiente rígido contiene inicialmente 5 kilogramos de refrigerante 134A. Así se llama este refrigerante, 134A a 20 grados. Muy bien. Y 140 kilopascal. Bien, muchachos, la propiedad que tienen los refrigerantes es que nosotros vamos a encontrar temperaturas bajas, bueno, para nosotros, ¿no? Por ejemplo, a una presión ambiente y estar a 20 grados centígrados, pues simplemente es lo ideal o simplemente la presión y la temperatura en la cual nosotros estamos a gusto,
Pero bueno, resulta que para estos fluidos estar a 20 grados y 140 kilopascal, simplemente ellos están hirviendo. ¿Mm? ¿Ok? Entonces quiere decir que están como vapor sobrecalentado. Entonces, ya te imaginarás que si a 20 grados están como vapor sobrecalentado, ¿cómo será cuando estén como estado líquido? Entonces es decir, ellos están a unas temperaturas por debajo de cero, ¿no? Entonces por eso, como se llevan, es un desfase de temperatura que llevan estos fluidos, entonces es que nosotros aprovechamos para que nos ayuden a refrigerar, ¿no? ¿Ok? Entonces, en los sistemas de refrigeración se utilizan estos tipos de fluidos por tener esas propiedades de que a 20 grados y 140 kilopascal ya se encuentran como sobrecalentados. ¿Ok? Y entonces, ¿qué vamos a hacer con esos fluidos? Vamos a tener que hacerle un ciclo donde lo vamos a aprovechar como estado líquido en un momento y lo vamos a transformar a fase gaseosa y así sucesivamente, ¿no? Convirtiéndolo de líquido a gas y así, ¿no? Hasta culminar con el ciclo. ¿Ok? Bien, ahora dice, la sustancia se enfría mientras es agitada hasta que su presión disminuye a 100 kilopascal. Determina el cambio de entropía del refrigerante durante este proceso. A ver, vamos a ver cómo funciona esto. Vamos, vamos a este gráfico de acá. Me dice, en primer lugar, si me dice que es rígido, ¿ya? Si me dice que este tanque es rígido, donde se encuentra almacenado, entonces no hay cambio de volumen. ¿Y qué ven acá? Recuerden que ya les había dado las pautas de que la línea constante de volumen es esta. Entonces, si yo estoy pasando de un estado 1 a un estado 2, esos estados tienen que estar sobre esa línea porque es la línea de volumen constante. ¿Ok? Ya está. En primer lugar es eso. Segundo lugar, cuando yo tengo un punto de inicio donde yo sé que eso va a ser vapor sobrecalentado porque me dice que está a 20 grados y 140 kilopascal, entonces hay que averiguarlo de todas maneras, ¿no? Vamos entonces al refrigerante 134A y vemos aquí que a 20 grados con 140 kilopascal, que es este 0.14 megapascal, nos vamos a dar cuenta que efectivamente sí está como sobrecalentado. ¿Por qué? Porque la temperatura de saturación, miren la temperatura de saturación, o sea, es cuando va a comenzar a hervir. ¿Dónde? En menos 18.77, o sea, que encima de menos 18.77, vamos hablando, vamos a suponer, dale solamente mayor a menos 18.77, dale menos 15 o dale menos 14, ya esto se convierte en vapor sobrecalentado, aún con temperatura negativa. Entonces, si está a 20 grados, simplemente ya yo aseguro, ¿no?, que esto está en la región de vapor sobrecalentado. Entonces, por lo tanto, esto estaría aquí. Como esta es temperatura, entonces por acá está. Como esta es temperatura, entonces por acá está. Aquí está, a 20 grados. Listo, ¿no? Ahora, vemos lo siguiente. Me dice que de ahí a volumen constante pasa a un estado 2, en donde la presión disminuiría a 100 kilopascal. Muy bien. Ahora, si estamos en el punto 2 y aquí la presión es 100 kilopascal, entonces, ¿cómo sé yo que está dentro de la campana? De repente el punto 2 pudo haber estado aquí, fuera. ¿Cómo sé yo, cómo sé yo que está dentro de la campana? Pues hay una manera de saberlo. Si esta línea es de volumen constante, entonces quiere decir que el volumen 1 es igual al volumen 2. No hay otra manera más de comparar. Entonces, el volumen 1 yo lo puedo hallar de tablas. Aquí está. Volumen 1 estaría 0.14 con 20, estaría acá y sería el 0.16544. Averigüemos en la tabla de, ¿cuánto era? De 100 kilopascal. Vamos a la tabla de 100 kilopascal.
Si tengo 100 kilopascal, entonces, vamos a ver acá, si tengo 100 kilopascal, ese volumen 1, que debe ser igual al volumen 2 y debe ser 0.16, vamos a ver si se encuentra dentro. A ver, aquí tengo volumen, acá tengo el otro volumen. Entonces sería 0 y 0.19. Entonces el 0.16 se encuentra dentro de esos dos valores, por lo tanto, sí es cierto que se encuentra el punto 2 dentro de la campana. Ya, entonces punto 1 afuera, punto 2 adentro. ¿Se entendió, muchachos? Sí, llegamos a esa conclusión. ¿Está bien? No opinan, no dicen nada, no comentan nada. Bueno, y aquí sería menos 26, ¿ok? Punto 37. Bien. Entonces, ¿qué es lo que quieres que repita, Giovanni? ¿Qué no se entendió? ¿Cuál es lo último? Hay muchas cosas que dije ahora de último. A ver, ¿a qué te refieres específicamente? El B1 y el B2 son iguales, ¿por qué? Porque es un tanque rígido, el ejercicio lo dice. ¿Sí? ¿Por qué cae afuera? Porque ahí en las propiedades yo verifico que el punto 1 es un vapor sobrecalentado, ¿cierto? ¿Sí? ¿Lo verifica qué cosa? Los datos. Los datos dicen que la presión de 0.14 megapascal, este refrigerante 0.14 megapascal, ya se satura en menos 18 y sin embargo lo tengo a 20 grados centígrados. Por lo tanto, 20 grados es mayor que menos 18, entonces es vapor sobrecalentado, ¿cierto? Esto corresponde al punto 1, ¿cierto? Ya, y ese valor, el volumen específico, por lo tanto, estaría aquí, 20 con 0.14, busco el volumen es 0.16544. Ese volumen 1 es igual al volumen 2 porque esto es rígido. Y si eso es rígido, entonces este punto 2 lo busco aquí. ¿En dónde? En las tablas de 100 kilopascal. ¿Por qué? Porque me dice que en el punto 2 estaría a 100 kilopascal. Entonces busco la tabla de 100 kilopascal, verifico para saber si está en la campana, entonces me voy a la tabla donde tienen el BF y el BG, con eso yo verifico si está dentro de la campana y me doy cuenta que ese 0.16 se encuentra entre 0.000 con 0.19. Entonces, bastó ver esto para saber que está aquí en medio el 0.16. Entonces verifico aquí que de verdad el punto 2 está dentro de la campana. ¿Sí? ¿Se entendió esa parte? Bien, ahora sucede que yo estoy en el gráfico TS, ¿ok? Entonces, aquí le corresponde un valor de entropía, y ese valor de entropía nada más estaría aquí. Si estoy hablando de 20 y 0.14 megapascal, entonces yo estoy hablando de la entropía de 1.0624. ¿Ven? Y la coloco aquí.
1.0624. Bien, me falta el S2, pero el S2 yo puedo sacarlo ¿de dónde? De la siguiente fórmula que ustedes ya la conocen. El S2 es igual al SF más la calidad por el SFG. Bien, o también una manera más rápida que yo ya les había enseñado anteriormente, que es esta. ¿Cuál? A ver. Si ustedes tienen aquí los valores de volumen, ya, miren, voy a colocar volumen acá. A ver, voy a ponerlo más arriba. Voy a colocar aquí volumen y aquí voy a colocar entropía. Estoy hablando del punto 2. Entonces, vamos a hacer esto. Entonces, volumen 0.0007259. Para evitar estar hallando la calidad, ¿ya? Porque no, incluso no me la están pidiendo. Entonces, ese es el volumen que yo tengo para comparar. ¿Quién se encuentra luego? Es el 0.16544. ¿Bien? Que es el valor que se encuentra entre BF y BG. ¿Y quién es BG? 0.19254. ¿Cierto? Entonces lo mismo hago con la entropía. ¿Quién coloco acá? El SF. El SF es 0.07188. ¿Y dónde está ese 0.0? Es este de acá. Y este es el SG, ¿no? ¿Quién estoy buscando? Un S2 que se encuentra entre esos valores de 0.07188 y 0.95183. Entonces, conclusión, con una interpolación puedo hallar el S2. ¿Cuánto es? Ay, muchachos, ayúdenme a hallar el S2 de esa interpolación. Muy bien, 0.82, dice su compañero, 0.827508. Muy bien. 0.827508. Muy bien. Entonces, a mí me están pidiendo la variación de entropía. Entonces, nos vamos a dar cuenta, lo voy a colocar por acá. Variación de entropía es igual a S2 menos S1. Esto es 0.82 7508 menos 1.0624. Y acá está variación. Ya está. ¿Y cuánto es eso? ¿Cuánto es mi variación de entropía entonces? ¿Cuánto es?
Menos 0.23, muy bien. Muy bien, Torres dice menos 0.23. 48.92. Bien, muchachos. He ahí donde se les había comentado que la variación de entropía generada en el sistema es negativo o puede ser negativo, mejor dicho. Entonces aquí lo ven con su signo negativo. ¿Vieron? Con su signo negativo. ¿Ok? Ojo, esa es la variación en el sistema, no la entropía generada en el universo, que esa tiene que ser mayor o igual que cero. ¿Ok? Bien. Entonces, esta variación de entropía es negativa, ¿por qué? Porque simplemente se está cediendo calor al exterior. Eso es lo que está sucediendo. Por eso es negativo. ¿Ok? Bien, muchachos. ¿Se entendió? ¿Todo ok ahí? Ok. Bien, pasemos a otro ejercicio que este ya tiene ya mucho que ver con, esto ya tiene mucho que ver con lo que va a corresponder a ciclos, así que hay que ya estar atentos con este pequeño, ¿no? Este es un preámbulo, mejor dicho, de lo que es ciclos. Vamos a ver los procesos isentrópicos. Muy bien, muchachos, este análisis es aquí en la variación de entropía en el sistema, por si acaso. ¿Ya? Ese va a ser nuestro análisis. Solamente nos vamos a basar en el sistema. ¿Ya? Ese va a ser nuestro análisis. Solamente nos vamos a basar en el sistema, no en el universo. ¿Ya? Entonces, me dice, la entropía de una masa fija no cambia cuando se asume que el proceso es internamente reversible y adiabático, el cual se caracteriza por variación de entropía igual a cero, o simplemente S2 igual a S1. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo tengo una máquina que está siendo aislada por completo, donde no hay ninguna pérdida de calor, entonces a eso se le conoce como diabático. Y entonces yo voy a decir que ahí no existen pérdidas. Por lo tanto, voy a decir que ese proceso se llama isentrópico o simplemente corresponde a este símbolo, variación de entropía igual a cero. ¿Ok? Y cuando ocurra eso, pues simplemente diré que internamente esto es reversible. Muy bien. Entonces, me dice, muchos sistemas de ingeniería como bombas, turbinas, toberes, difusores son esencialmente adiabáticos en su funcionamiento y tienen mejor desempeño cuando se minimizan las irreversibilidades, ¿no? Entonces buscan que acercarse a esta razón de aquí, que la variación en ese sistema, ya sea bomba, compresor o turbina, sea cero. Okay. Vamos aquí con un ejemplo. Me dice, en una turbina diabática entra vapor de agua a 5 megapascal y 450 grados. Aquí tenemos que averiguar si esto de aquí es sobrecalentado. ¿Ok? Y debería ser sobrecalentado. ¿Por qué? Porque una turbina de vapor solamente deja entrar al vapor que esté como sobrecalentado. ¿Ya? Una turbina no va a trabajar con un vapor que viene con calidad en la vida. ¿Ok? Porque se malogra. ¿Ya? Las gotículas con las que viene prácticamente perforarían los álabes de esa turbina de vapor. ¿Ok? Con la velocidad a la que van. Entonces, tiene que ser todo sobrecalentado aquel vapor que entre a esa turbina. Por lo tanto, asumo que 5 megapascal y 450 grados ya se encuentra en esa región, pero no está de más con nuestras tablas corroborar aquello. Bien, y sale a una presión de 1.4 megapascal. Determine el trabajo de salida de la turbina por unidad de masa de vapor si el proceso es reversible. Muy bien, si la turbina es adiabática,
sea, no hay pérdidas de calor. Y aparte me dice que el proceso es reversible en esta turbina. No me queda más otra cosa que decir que la variación de entropía en ese sistema de la turbina es cero. ¿Ok? Muy bien. Muy bien. Entonces diría yo que S2 menos S1 es igual a cero. O simplemente S1 es igual a S2. Muy bien. Bien, muchachos. Aquí tenemos el gráfico TS. ¿Ya? TS. Y asumiendo que el proceso 1, o el estado 1, perdón, se encuentra en vapor sobrecalentado, va a describir un movimiento vertical. Pero vertical, ¿por qué? Porque la entropía, pues en este proceso debe ser igual cuando llegue a 2. Por lo tanto, lo voy a asumir vertical. Entonces aquí estaría 2. Pero, ojo, hay que averiguar todavía si ese punto 2 está fuera o dentro de la turbina. Ese sí es el que no me convence si es que estaría fuera o dentro. El 1, de hecho, que debe estar. Pero bueno, entonces, nada más quería indicarles que esta línea vertical se debe a que en la turbina se está realizando una expansión isentrópica o simplemente 1 y 2 en valores de entropía son iguales como verán, como ven aquí. ¿Ok? Bien, chicos, sigamos. Entonces, si S1 es igual a S2, yo puedo averiguar tranquilamente cuánto vale S1. ¿Por qué? Porque tengo 5 megapascal y 450 grados centígrados. A ver, vamos a buscar 5 megapascal y 450 grados centígrados en las tablas. A ver, voy a buscar acá. Eh, vamos a buscar aquí. Vamos a buscar la tabla de 5 megapascal. Voy a borrar esta parte ya, porque ya nosotros sabemos, ¿no?, cuándo es isentrópico. Lo que sí voy a escribir aquí es el estado 1. Estado 1. Y el estado 1 está a 5 megapascal y 450 grados centígrados. Listo. Entonces, aquí está. Entonces, aquí podemos encontrar el S1. Veamos aquí la tabla. Les muestro la tabla. Y vamos a 5 megapascal. Ya, muchachos, esto está en la tabla de el número 48, ¿ya? En la página 48. Bien, estamos con 5 megapascal aquí. ¿Y cuánto era? 450 grados, ya. Para que se cercioren, 263 es la de saturación y 450 hace de que esto sea sobrecalentado, por lo tanto. Entonces busco aquí 450, aquí no lo voy a encontrar, recuerden que aquí están estas temperaturas, entonces estará en la página 49. 49, 450, ¿dónde está 450? Estamos aquí, y aquí tenemos valores de entalpía y entropía. De una vez sería bueno tomar estos dos valores, pues lo voy a necesitar. El de entalpía, vamos a buscar, y de entropía. Bien, entonces,
Vamos a nuestro material. Vamos a nuestro material. Ya. Entonces acá decimos S1, a ver, S1 es igual a 6.821 y la entalpía 1, que la voy a también necesitar, sería 3317.2. ¿Ok? Ahora vamos al estado 2, que sería 1.4 megapascal. ¿Y quién tengo como dato hoy? Que S2 es igual a S1, ¿verdad? Entonces, eso tendría como dato yo 6.821. ¿Sí? Eso corresponde al estado 2. Bien, bien. Hay que averiguar si ese 6.821, eh, este 6, me refiero a este 6.821, está dentro de la campana. Entonces tendremos que ir a la tabla de 1.4 megapascal para corroborar aquello. ¿Ya? Vamos entonces acá, la campana, o la campana o la tabla, perdón. 1.4 megapascal. En casa. Bien. Hay que averiguar esa entropía. ¿Ya? Esa entropía que es de 6.82. La podemos averiguar aquí, muchachos. Miren, acá tengo los valores de entropía, ¿ya? Que corresponden al SF y el otro que es el SG respectivamente. ¿Ya? Entonces, si yo tengo 6.82, si tengo 6.82, no cabe más duda que es mayor al 6.46, por lo tanto es sobrecalentado. Entonces está bien que yo me vaya, ojo, acá está la línea que divide entre comprimido con sobrecalentado. Entonces sigo buscando 6.82 y me doy, ¿no? Por ubicado acá, acá está el 6.821, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Hallar aquí la entalpía. Necesito esa entalpía. Entonces, más o menos el esquema va a quedar así. 2951.0, 2973.8. Bueno, aquí arriba iría el H2. Ya más o menos este es el esquema. Y acá sería 6.7926. ¿Qué más? 6.926. 6.821 y 6.8350.
Listo, ¿no? Recuerden que este de aquí era el S2 y está alineado con el H2, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto sería el H2? A ver, muchachos, ese H2 es el que necesito ahora. A ver, muchachos, ayúdenme con esa interpolación. Muy bien, 2966, 2966.271. Gracias, Leonardo. Bueno, entonces, muchachos, vamos a nuestro material y van a ver por qué necesito esas entalpías. Bien, entonces aquí de tablas, ya ustedes me dieron el valor, que entalpía 2 vale 2966.271. ¿Ok? Bien, muchachos. Ahora me está pidiendo el trabajo de salida de la turbina por unidad de masa. Y esto, ustedes tienen que recordar que corresponde a la primera ley, por ecuación de energía simplemente. ¿Cómo era? Variación de energía es igual a calor más trabajo. Así de simple. Pero, recuerda, como es adiabático, aquí no hay calor, ¿no? Y por lo tanto me queda que el trabajo viene a ser igual a la variación de energía existente en este sistema. Pero recuerda que la energía puede ser de muchos tipos. Puede haber energía interna, puede haber energía potencial, puede haber energía cinética. Sin embargo, como se trata de una turbina, ¿no? Acá tenemos nuestra turbina, ¿qué cosa pasa? Hay fronteras imaginarias que están siendo atravesadas por flujos máximos. Y cuando ocurre eso, se está haciendo trabajo de flujo. Y cuando hay trabajo de flujo, ¿qué cosa quiere decir? Que hay entalpías. Entonces, si es así, la única forma de energía que está funcionando es la entalpía. Entonces digo, el trabajo específico o por unidad de masa sería igual a H2 menos H1.
Y por lo tanto, si ustedes reemplazan los valores de aquí de H1 y de H2, ¿cuánto sería? A ver, denme ese resultado, por favor. Ah, ¿cuánto sería? Menos 350.929. Muy bien. Menos 350.929 kilojoule por kilogramo. Bien, esa es la respuesta. Y de hecho que sale negativo porque el trabajo se está cediendo al entorno, ¿no? ¿Sí? Entonces todavía se conserva esta, esta convención de signos, ¿no? Bien. Bien, muchachos, entonces hasta ahí todo ok, ¿se entendió este ejercicio? ¿Estamos bien ahí? Muy bien. Entonces, vayamos a el material. El material. A ver, muchachos. Vamos a empezar aquí. Ya. Dice, el metano líquido se usa en aplicaciones criogénicas, plantas de liquefacción de gas natural, siendo la temperatura crítica del metano menos 82 grados centígrados, por lo que se debe conservar debajo de este valor, o sea, de 191 Kelvin, su equivalente a menos 82, para que se mantenga en fase líquida. Interesante, ¿no? Entonces, seguimos. Determina el cambio de entropía del metano líquido cuando se somete a un proceso desde 110 Kelvin y 1 megapascal hasta 120 Kelvin y 5 megapascal. Primero, usando las propiedades de tablas que ven ahí en el recuadro, y B, considerando el metano líquido como una sustancia incompresible. ¿Ya? Entonces hay que comparar los errores o el error del caso B con respecto a A. Muy bien. Y me dan una expresión matemática que es la que debo aplicar en el caso B. Muy bien. Veamos. Primero analizando aquí, me dice que si yo tengo 191 Kelvin, entonces, pasando esa temperatura, prácticamente se vuelve, ¿no? Se vuelve gas, porque estamos hablando de que hasta ahí está en estado líquido. ¿Bien? Entonces aquí nosotros vemos que hay valores de 110 y 120 que son inferiores a 191 Kelvin. Por lo tanto, me está garantizando que ahí hay líquido o se encuentra en estado líquido, el metano. ¿Muy bien?
Entonces, estas tablas nada más refieren que esto de acá está en estado líquido, tal como dice, ¿no? Líquido, tal como dice la tabla, propiedades del metano en estado líquido. ¿Muy bien? Otra cosa que tenemos que observar, cuando nosotros tengamos a 110 Kelvin y sus respectivas presiones, ¿ya? Entonces van a ver que la densidad prácticamente varía de una forma eh, pequeña, ¿no? Como podrán ver, ¿no? Desde 425 hasta 429. Igual acá, para la temperatura de 120 y que esté sometida a estas presiones, vamos a ver que también las densidades varían, ¿no? De manera pequeña. Muy bien. ¿Por qué esa observación en las densidades? Pues simplemente porque me va a tocar en algún momento, como dice el caso B, que el metano líquido vamos a considerarlo como sustancia incompresible, o sea, como densidad constante. Entonces, eso es una gran aproximación al comportamiento de que están registrando cada familia de temperaturas, como han podido ver ahí, ¿no? Okay. Aquí sí las densidades varían, pero en pequeña cantidad, ¿no? En las tablas. Bien, bien muchachos. Hasta ahí, ¿todo bien? ¿Todo bien? ¿Alguna observación? ¿O alguna duda, mejor dicho? Está claro por ahora, profe. Ok, muy bien. Profe, Ahora sí. ¿la PC hasta dónde entrará? ¿Hasta acá? Sí, es hasta aquí. Ya, Ya. chévere. Ajá. Bien. Ahora, pasemos a determinar, por lo tanto, los estados. Me dice que en estado 1 nosotros tenemos eh, sometido este metano a 110 Kelvin y 1 megapascal. Muy bien. Y tenemos estado 2 donde tenemos sometido esto a 120 Kelvin y 5 megapascal. Bien, muchachos. Y yo pretendo hacer lo siguiente. Para cada estado voy a adquirir los datos de la tabla. Y será de la siguiente forma. Si me dice cambio de entropía, pues vamos a hallar el cambio de entropía, o mejor dicho, vamos a hallar primero la entropía en el estado 1 y luego veremos en el estado 2. Muy bien. En el estado 1, 110 Kelvin con 1 megapascal, tenemos que la entropía vale 4.875. Eso de ahí no va a ser obstáculo, o sea, va a ser fácil operar esta primera parte que me piden. Y la entropía 2 fue fácil, ¿no? Sería, dice 120 Kelvin y 5 megapascal, ¿no? 120 estaríamos hablando de la entropía 5.145. 5.145. A ver, acá, déjenme corregir, aquí es estado 2, no estado 23, ¿ya? Ahí está. 120 Kelvin y 5 megapascal, aquí estamos 120, 5 megapascal, la entropía por lo tanto es 5.145. Muy bien, entonces, como esto de aquí proviene de tablas, entonces la variación de entropía será S2 menos S1, o sea, 5.145 menos 4.875, o sea,
Para esto, 5.145. 5.145 menos 4.835. 0.27. Kilogramos. Ahí está. Muy bien. Ahí no hay nada de complicado, ¿ya? Ahora vamos al caso B. Ya, este es el caso A. Vamos al caso B. Me dice, a ver, espera, voy a colocar aquí variación de entropía, pero usando tablas, ¿ya? Vamos a dejarlo aquí, así, ¿ya? Muy bien. Caso B me dice matemáticamente, o sea, que considere, me dice, constante, ¿ya? La densidad constante. Y que el cambio de entropía para líquidos y sólidos, sobre todo si son líquidos con densidad constante, recuerden que si la densidad es constante, entonces el volumen específico también es constante, ¿ok? Recuerda que son inversos. Y si yo derivo una constante, me va a dar cero, ¿no? Como ven acá en esta parte, dice derivada de volumen igual a cero, ¿no? ¿Ven? Entonces, esta es válida, me dice aquí, esta fórmula de acá. ¿Muy bien? Entonces, digo, para el caso B, derivada de entropía, voy a mejor escribirlo con texto. Digo, derivada de S, por lo tanto, derivada de S, igual a C por derivada de temperatura con respecto a T. Muy bien. Bien, muchachos, aquí vamos a tener que observar bien lo que vamos a realizar. Digo, si yo aplico integral, y aplico integral aquí, voy a obtener lo siguiente. Si yo sé que tengo dos estados y que ya estás viendo que para cada estado el C o esta capacidad calorífica, simplemente estás viendo que aquí también hay otra capacidad calorífica, son diferentes, ¿no? Por lo tanto hay que llegar a un consenso o hacer un promedio. Así que ese C, claro que lo voy a sacar de la integral, pero voy a hacer un promedio de esa C, ¿no? ¿Qué es lo que quiero llegar? Que voy a hacer esto. A ver, integral de ds me va a dar variación de entropía igual. El C que sale va a ser un C promedio. Y la integral quedaría así, derivada de t con respecto a t. ¿Qué más? Sería variación con respecto a t. ¿Qué más? Sería variación, por lo tanto, de entropía es igual al C promedio. Sería el C del estado 1 más C del estado 2. Todo esto sobre 2. Y nosotros conocemos esta expresión, pues, ¿no? Logaritmo neperiano sería de T2 sobre T1. Listo. Entonces, esta variación de entropía, que sería otra cosa, analítica o matemática, mejor lo colocamos aquí, matemática, será igual
A ver, C1 lo tenemos, acá tenemos que vale 3.471. $3.471. El C2 que vale 3.486. O sea, si hacemos esta expresión de acá, ya la podemos reemplazar por un solo valor que vale 3.4785. 3.4785. ¿Sí? Y multiplicado por el logaritmo neperiano de T2, ya sabemos que T2 vale 120, y sobre T1, T1 vale 110. Listo. Entonces, la variación de entropía matemática será igual. A ver, 120. 0.303 kilojoule por kilogramos Kelvin. Muy bien. Y entonces te piden cuál es el porcentaje de error de esta última con el primero. Entonces estamos hablando de 0.303 menos 0.27. Esto con respecto a 0.27. Y esto multiplicado por 100%. Bien. ¿Cuánto sería el error ahí? El porcentaje. ¿Cuánto es? $12.22. Un error aceptable, ¿no? Si estamos hablando hasta 15%, simplemente podemos estar todavía dentro de los límites, ¿no? Y ojo, eso es relativo también, ¿eh? No está definido hasta cuándo puede ser un error, pero si nosotros justificamos aquí que las tablas, bueno, las tablas son unos valores que son más precisos, que recuerden que esos son extraídos del laboratorio y pertenecen a modelos matemáticos, o sea, en otras palabras, todo lo que ustedes tienen en las tablas son semiempíricos, ¿ya? ¿Por qué semiempíricos? Porque cuando ustedes tienen un laboratorio, ustedes toman medidas, de repente estas medidas no son exactas con respecto a un tipo de línea o una tendencia lineal, no son exactas, pero la matemática se encarga de hacerlo así, o de repente a una curva, ¿no? ¿Okay? Donde van a ver que los puntos no pasan exactamente por esa curva, pero sí eh, esos puntos van a ser familia igual a esa, o de manera aproximada a esa ecuación, ¿ok? O a esa función, muy bien. Entonces podríamos decir que producto de aquello que es experimental
con una parte que es modelo matemático, entonces se le dice ese, ¿ok? Y esto es más razonable, pues, que datos puramente calculados con fórmulas matemáticas, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno, muchachos, aquí tienen cómo fundamentar, ¿no? Mediante tablas, que son tablas, pues, lógicamente extraídas de bibliografías termodinámicas, entonces podemos confiar en esos valores. Y matemáticamente podemos llegar a un resultado aproximado, como han podido ver, mostrando un error de 12.22%. ¿Okay? A ver, muchachos, ¿todo bien ahí? ¿Se entendió esa parte? Sí, profe, está claro. Ok, muchachos. Bien. Entonces, ¿qué les parece si nos damos un break para resolver el último ejercicio? ¿Ya? Que es muy interesante también. ¿Ya? Entonces, yo creo que aquí sí vale la pena tener o poner toda la atención. Y, y bueno, pero esto, claro, previo a un descanso, ¿no? Que tener un descanso a ver, son 7:30. ¿Qué les parece si nos reunimos a las 8, ¿ya? Para poder resolver ese último ejercicio y poder quedar hasta ahí y dar las indicaciones de lo que va a ser la práctica de laboratorio. ¿Les parece? Si nos vemos a las 8, como quien da tiempo para que tomen un café y puedan incorporarse los demás compañeros que me imagino que a esa hora ya están desocupados también, ¿no? Listo, muy bien. Así quedamos entonces, nos vemos a las 8 en otra sala que yo voy a crear ahorita, ¿ok? Bien, gracias chicos, nos vemos a las 8.